enrocamiento con cara de concreto. De enrocamiento en general, ¿eh? No son solo las de cara de concreto. Les comentaba yo en la reunión anterior, en la clase anterior, que a fin de cuentas, en el mundo, ya en el mundo, y lo hicieron ya para la presa Chagla de Perú, pero también lo ampliaron para la presa de Reventazón, que colocaron un filtro. Este filtro al centro de la cortina es fundamental para el hecho de poder retener el material fino, los finos que vienen y que se producen en el enrocamiento, que con el tiempo que va pasando, cuando el embalse ya está en servicio, en operación, el agua entra, se arrastra, cae, pasa pues de alguna manera, ya sea por las laderas o por alguna vía que hayamos dejado de entrada de agua, pasa y entra al enrocamiento. Y si lava los finos de este material 3B, si en un momento dado con la carga hidráulica pues se produce el lavado de los finos, en un momento dado hay un problema, pues vamos a llamarle serio, porque se producen asentamientos y deformaciones indeseables. Esta chimenea lo que ocasiona o lo que produce es que al ser una arena bien graduada, bien diseñada, con diámetros que en un momento dado pueden colocarse hasta de 2 milímetros, retiene el material fino. Y entonces, en resumen, lo que es la zonificación de una presa, jóvenes, sería este material 1A, este que se recarga al final del cuerpo de la cara de concreto de la presa, generalmente es limo o es arcilla, pero que a fin de cuentas se coloca para efectos de que si existe a lo largo de la vida útil de la cara de concreto algún agrietamiento no deseado, este material ya está aquí para taponear, para tapar, para sellar en un momento dado esas posibles grietas. Entonces, aguas abajo está el material, el material, bueno, luego es el 1A, luego viene la cortina, la cara de concreto, perdón, la cara de concreto que como ya les dije es un elemento aislante, no es un elemento resistente, pero que tiene que deformarse con las cargas que induce el agua en el enrocamiento, y entonces sí se tiene que diseñar y sí se tiene que armarse. Cuando se coloca una cantidad de acero considerable, el punto 3 en el sentido horizontal y en el punto 5 en el sentido vertical. Luego se coloca un material 1B. Este material 1B es un material que les decía en la clase anterior, es un filtro que puede llegar a tener en un momento dado hasta en un momento dado puede llegar a ser un material fino con 1.2 milímetros. Luego vendría el material 2B, que es ese material que tiene un tamaño máximo de 10 centímetros. Ese es el material que tiene un espesor de 3 a 6 metros y que permite dar o hacer las veces de una
cama de arena que uniformiza todo el apoyo de la cara de concreto y del enrutamiento. Luego viene el material 3B, tamaños entre 60 y 80 centímetros. El material, este filtro, que es fundamental para evitar la pérdida de finos. Luego el material T, este también es un filtro bien graduado de aluvial, de arena grava, tamaños máximos de 0.2 milímetros, 0.3 milímetros. Luego vendría el material de transición, que es un material de 1 metro de espesor, de enrocamiento. Luego el material de enrocamiento grueso, el 3C. Y finalmente un relleno que por lo general permite el acceso y la entrada a los caminos de acceso. Usualmente, jóvenes, este tipo de presas se acaban construyendo con camiones. Entonces, no es difícil que en el talud de la presa tengan unas rampas, tengan unos saques, o sea, este es un corte. Pero a fin de cuentas, esto es un camino que se desarrolla en el cuerpo de la cortina, en el que los camiones, la mayor parte de las veces, obviamente, si acceden, si tienen acceso por la parte inferior, suben cargados para depositar la roca. Lo ideal es que el banco de roca esté más arriba y puedan bajar cargados. Usar la gravedad. La gravedad es gratis, la gravedad no cuesta, pero a fin de cuentas, a veces hay o habemos ingenieros medios mariachis que en un momento dado no usamos la gravedad. Les comentaba que esta es la presa Santa María en el estado de Sinaloa, en el río Baluarte, que se construyó, se diseñó, se está construyendo una presa de Jales. Las presas de Jales son las presas mineras, son las presas que en un momento dado retienen todo el material producto de la lixiviación, del lavado, del proceso de las minas. Y como les comentaba en la clase anterior, esto, si la mina es oro, la forma en que ustedes separan el oro de la roca, de la matriz de roca en la tierra, es agregándole arsénico. Entonces, esto es un veneno. Y entonces las presas de Jales se vuelven fundamentales porque ya han habido fallas, pero una falla de una presa de Jales libera gran cantidad de agua tóxica que va sobre los pueblos aguas abajo, y han habido problemas muy graves. Veíamos en la clase anterior un poquito la evolución en gráfica de las presas de enrocamiento, y que les comentaba que a fin de cuentas el hecho de poder escoger una presa de enrocamiento necesariamente tiene que venir con una geología de no tan mala calidad. Yo hoy en día, ya con la experiencia de haber vivido la construcción de varios proyectos de esta naturaleza, me tocó colocar prácticamente 50 millones de metros cúbicos de enrocamiento con tara de concreto. Me tocó construir, diseñar o supervisar la construcción de más de 50 kilómetros de túneles. Me ha tocado dirigir, supervisar, diseñar la construcción de 8 cavernas hidroeléctricas. Entonces, y hoy en día les diría que verdaderamente los errores que cometemos los ingenieros civiles en muchas ocasiones vienen asociados a la selección del sitio, a poder escoger adecuadamente un sitio. La falla de grandes presas, las fallas en algunas grandes presas han sido por problemas de sitios que geológicamente no eran los adecuados. La Yesca no era un sitio adecuado para construir una presa. Era una roca muy dura, una roca verdaderamente con resistencias muy altas, pero que estaba extraordinariamente fracturada. Y ese fracturamiento ocasionó que apenas el agua llegara a los finos,
se lubricara y se tuviesen deslizamientos importantes. Pero en general, por ejemplo, el cajón fue un éxito, ¿no? Es tan éxito el cajón que, como les he insistido, se empezó a construir el día que se dijo que se iba a empezar a construir, se terminó cuando se dijo que se iba a terminar y costó lo que se dijo que iba a costar. Entonces el cajón verdaderamente fue un éxito de buenas prácticas a nivel mundial. Vino una corriente que todavía existe, ustedes deben haber oído hablar de ella, de actos de corrupción en las obras públicas. Recuerden, jóvenes, que a nosotros los ingenieros somos de los principalmente señalados por actos de corrupción. El enojo que hoy en día nuestro presidente trae contra los ingenieros es precisamente el hecho de que las obras se dice que van a costar X y cuestan X más 0.5 de X, o sea, cuestan 30, 40, 50% más caras. Y ahí es cuando él ha salido a decir que pues, un camino cualquiera lo puede hacer, que un pozo petrolero cualquiera lo puede hacer, que un pozo de agua cualquiera lo puede hacer, que realmente eso es mejor darle el dinero directamente a la gente que a las empresas constructoras. Y ese punto yo sí quisiera hacer conciencia de ustedes. Nosotros como ingenieros, yo les puedo decir que existen una bola de ladrones y una bola de bandidos, pero eso existe en todas las profesiones, ¿eh? No es privativo de los ingenieros. En un momento dado nosotros somos muchas veces el medio, en una muy buena parte porque lo permitimos, en una muy buena parte porque así, vamos, así estamos educados a que nosotros obedecemos. Pero a fin de cuentas, en muchas ocasiones, llámese caminos, llámese presas, llámese canales, distritos de riego, a nosotros nos dicen, oye, se va a construir esta hora, ¿cuánto cuesta? Ah, pues, no sé, 830 millones de dólares. Ah, pero ¿sabes qué? Ahorita en el presupuesto solo tengo 600, ¿eh? Tengo la mitad. Entonces tú arráncate, tú empieza. Y ahí sobre la marcha vamos pidiendo dinero a la Secretaría de Hacienda. Y nosotros con el afán de hacer las cosas, pues lo hacemos. Y entonces, al rato el que es político, el que tomó la decisión, el que nos indujo a que lo acepten, él nos dice, oigan, yo le dije a los ingenieros que tienen que hacer esto y culpable soy yo. No. Él dice, no, pues estos cuates así son, ¿no? Son desordenados, no saben, se cansan de la lana. Y entonces, yo creo que ahí tiene que haber un proceso muy fuerte de comunicación a la gente, de ética de parte de ustedes con la gente, con el público en general. Esta obra va a costar tanto y ese costo en un momento dado viene asociado a un programa y el programa es tanto y en un momento dado eso se tiene que decir. Porque otra vez nosotros dentro de el afán de querer complacer, de querer hacer las obras, nos ganan las ganas de realizar las obras y acabamos ahí todos traqueteados, todos vilipendiados. Insisto, no digo que no haya una bola de bandidos, igual que en todas las profesiones. Los contadores son espantosos, los administradores, los abogados, por Dios. Hay un montón de gente pues, que verdaderamente no son éticos. Entonces, yo ahí les insistiría, jóvenes, se tiene que dignificar la profesión, se tiene que trabajar, que luchar por el hecho de que verdaderamente las cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer bien. Que no es válido en un momento dado pensar que todos los ingleses hacen mal las cosas. Y eso no nos lleva a otra cosa más que hacer
y pedir que desde un principio en las dependencias se hagan los estudios necesarios, se haga la ingeniería necesaria, se haga toda la parte conceptual bien hecha, bien pensada, bien establecida, se haga toda la parte de ingeniería de bases de licitación con la suficiente completez, o sea, lo suficientemente avanzado para que en un momento dado no se tengan problemas con los proyectos. Hay un estudio de la Auditoría Superior de la Federación en el que dice que si el 15% de los proyectos que se inician en el gobierno federal tuvieran ingeniería terminada, ingeniería bien hecha, estaríamos ahorrándonos un 50% de su costo. Entonces, esto viene de la mano con que muchas veces nuestros queridos amigos diputados, nuestros queridos amigos administradores, en muchas ocasiones de otras profesiones, como les decía, contadores, abogados, resulta que, por ejemplo, en Conagua, los hay representantes de organismos de cuenta que son biólogos, son veterinarios, porque les dan el puesto político, no conocen, no saben, hay gente, hay ingenieros connotados muy buenos, pero yo creo que los que tenemos que dignificar nuestra profesión somos nosotros mismos. Yo propondría hacer, y ahora, jóvenes, por favor, les ruego que le hagan llegar a la maestra Claudia López Fuentes o a mí un listado de asistencia al Congreso. Métanse, revisen, viene el Congreso del 22 al 25 de noviembre, Congreso del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Los que sí estén interesados en ir, no se escriban por inscribirse, por favor, porque le van a quitar el lugar a una persona que sí quiere ir, pero los que sí quieran ir, por favor, les recomiendo que vayan, van a haber mesas de muy buen nivel. A mí me toca agua en la frontera norte, así que los espero cordialmente. Pero van a haber mesas de muy buen nivel, y lo que yo conseguiría es que ustedes como estudiantes entren gratis, y no es que ya se los consiguieron, pero lo que yo conseguiría es que ustedes no les cobren por entrar al Congreso. Esa semana se van a entregar los premios nacionales. El Colegio de Ingenieros Civiles de México premia a la actividad profesional de sus ingenieros, y entonces se va a entregar el premio nacional de ingeniería, que es el máximo premio, y que usualmente se lo entregan a viejitos ya de más de 80 años. Todavía no califico, todavía estoy chavo, pues todavía no. Pero se entrega el premio de la práctica profesional de la ingeniería civil, el premio al mejor libro de la ingeniería civil escrito en los últimos 2 años, el premio a los mejores artículos de investigación, y ahí en la parte de jóvenes ingenieros, ustedes que están empezando, que terminando la carrera del Colegio de Ingenieros Civiles de México les regala un año de inscripción, yo les sugeriría asomarse y empezar a hacer una vida gremial importante. Ya ahorita tienen ustedes algunos clubes de estudiantes con los que participan, pero el colegio agrupa, yo diría que una muy buena parte de lo mejor de la ingeniería civil de este país. Y tiene connotados ingenieros, el nivel del Congreso es muy alto, es muy bueno. Van a ver el país anfitrión, en este caso es Japón. En este tipo de eventos lo que se consigue con la participación de japoneses, por ejemplo, son programas de intercambio, programas de ir a hacer algunos estudios, alguna especialidad que bien vale la pena. Los japoneses son muy cuidadosos para la parte sísmica, y aún así tuvieron problemas con el sismo de Fukushima, pero a fin de cuentas, sí es importante estar en los stands. En general se hace una olimpiada de jóvenes ingenieros, se hace una bolsa de trabajo. Yo, estando en la Academia de Ingeniería, hacía una bolsa de trabajo en la que
le pedí a las empresas más importantes que me dijeran qué calidad y qué perfil de gente necesitaban para su trabajo, y generalmente eran ustedes, eran la gente de la facultad. También había uno que otro colado del poli, no puede uno segregar todo lo bueno de lo malo en esta vida. Pero a fin de cuentas, vayan, el Congreso es un evento vivo. Yo estoy participando con mi libro de obras de desvío que tan cuidadosamente estudiaron, analizaron, revisaron y aplicaron en su ejemplo. Estoy participando en el premio para el mejor libro. Se premia también la docencia y la investigación en la ingeniería civil. O sea, realmente es fiesta, pues, para los ingenieros. Es un evento, insisto, del domingo 22 al viernes 25. No me dan los días, ¿verdad? Termina el viernes 25 de noviembre. Bien, ¿qué se ha hecho? Como les decía también en la clase anterior, cuando en un momento dado identificamos grandes bancos de roca, de material que usualmente se desperdiciaría, se tiraría y no se usaría. Lo que se ha hecho es colocarlos, se los comenté, lo que pasó en Teanchescao, pero es posible usar rocas suaves. Yo les diría que no las usen en forma abundante, en forma masiva, pero sí hay zonas donde se pueden colocar esas rocas, ¿no? Hoy en día los equipos de construcción nos han permitido afinar muy fuertemente lo que les comenté en la última clase. La ingeniería mecánica trabaja en todo su esplendor para que los ingenieros civiles, los ingenieros mineros tengan, y los geólogos tengan más chamba, más fácil, ¿sí? Hoy en día no es nada difícil encontrar yumbos de 2, de 3, de 4 brazos en los procesos de perforación de los túneles en los que previamente se hicieron todos los diseños de las plantillas. Pero si ustedes encuentran empresas chinas trabajando, van a encontrar que estos amigos jamás usan un jumbo. Siempre usan un andamio, siempre usan pistolas de pierna de 3 metros de profundidad, y con eso hacen toda su perforación. Es muy diferente a usar jumbos de este tamaño. Lo que tienen lo que tienen los amigos chinos es que tienen un montón de chinos trabajando y trabajan 24 horas. Auténticamente tienen un trabajo esclavo. Ellos trabajan por la comida. No tienen día de descanso. Si ustedes ven los campamentos de los obreros chinos, son impresionantemente de denigrantes en el contexto de que no tienen muchas veces las instalaciones necesarias. Tienen comedor más o menos bueno, tienen baños, pero en sí la estancia donde viven, donde duermen y cómo se transportan a la obra es fatal. En ese sentido, los sindicatos mexicanos son bastante más exigentes. Llámese la CTM, y dentro de CTM está el SUTERM de la CFE, está el sindicato petrolero. A veces creo que estos cuates se pasan del otro lado del otro lado de la moneda, porque exigen demasiado, ¿no? Exigen que en un momento dado la prestación de la gente sea muy alta. Ustedes se van a encontrar cuando hagan una licitación, cuando les dan el tabulador del personal obrero del SUTERM o de Pemex, la hora va a costar entre 2 y 2 del orden de un 25-30% más de pura mano de obra, que conste que una hora, como ustedes saben, tiene 3 grandes costos, ¿no? Lo que es mano de obra, lo que es equipo y herramienta, y lo que son materiales. Y alrededor de esos 3 grandes elementos es que ustedes hacen sus análisis de costos indirectos, de utilidades, de valores, de precio, y ya dan sus precios unitarios.
Si el pilar, la parte de mano de obra cuesta más caro, pues la obra es más cara, evidentemente. Entonces, sí hay sindicatos que exageran, ¿no? Pero los chinos se pasan del otro lado, completamente. Los chinos son totalmente trabajo esclavo. Hoy en día, jóvenes, los camiones articulados para mover tierra, yo sé que ustedes ya en sus clases de construcción los deben haber visto en todo su esplendor, pero son camiones verdaderamente útiles en los procesos. Estos camiones tienen la ventaja que el eje tractor del camión está aquí abajo, está abajo del operador. Entonces, no hay un eje que empuje, sino que este eje jala. Y eso es más eficiente cuando tienen que trabajar con lodo, con materiales sueltos. Las góndolas pueden ser de 60, de 80 toneladas. Los cargadores frontales en 3 botazos ya están llenando un camión de 60 toneladas. Y estos camiones son verdaderamente fantásticos. Y en todos los casos, como les decía en la clase anterior, se agrega agua. Agua en grandes cantidades, agua que en un momento dado viene del propio río, se construye un tanque superior, se bombea y se dispone para poderle agregar agua al proceso de compactación. Es fundamental el agua porque vas a ocasionar la ruptura de los granos, de las puntas de los granos. Todo esto lo hicimos eh, vamos, en forma intensiva, en Cajón, Yesca, Huamilpa, a nivel mundial se aplica y se hace una cuidadosa compactación del proceso de construcción. Es muy interesante ver y planear todo lo que significan los ciclos de la maquinaria de acarreo, de colocación, de compactación, cuántas mancuernas tractor o vibrocompactador necesitan para tener los rendimientos adecuados, para tener la posibilidad de colocar 20,000 metros cúbicos en promedio, que yo insisto, eso les implica picos de 30, 35,000 metros cúbicos. Y para eso necesitan 130 máquinas mayores. Y cada máquina cuesta una lana. Y acuérdense, jóvenes, que en un momento dado las obras se hacen con equipo nuevo. Si a ustedes les sale algún dueño de una constructora que dice, mira, yo aquí tengo equipo depreciado, me lo traje de otras obras, híjole, lo más seguro es que tenga chatarra. El equipo, cuando ustedes calculan el costo de la obra, el equipo de construcción tiene que ser equipo nuevo y tiene que depreciarse, tiene que terminarse, tiene que acabarse en esa obra. Ahorita, por ejemplo, la ICA está construyendo Santa María con equipo sobrante de Yesca y pues, tienen un montón de problemas de mantenimiento, de funcionamiento de sus equipos. ¿Qué está haciendo el mundo con las presas de cara de concreto muy altas? Yo les he comentado en el transcurso de la clase, de esta clase y en la del lunes, que en un momento dado hubo una gran disputa mundial para tratar de hacer presas de enrocamiento con cara de concreto de 200 metros de altura. Ese era el gran sueño de Barry Cook y en el que nos embarcamos muchos, brasileños, chinos, australianos, americanos, los europeos, Impregilo, otra vez Brasil, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, el mismo Odebrecht. Odebrecht hizo Chagla en Perú. Entonces, hubo una gran carrera tecnológica y la parte interesante fue que toda esa información se compartía. Toda esa información en un momento dado teníamos la posibilidad de ir a los simposios, a los congresos y compartirnos y luego nos premiábamos. Entonces,
fue una carrera muy interesante, fue mundial. Cuando ya alcanzamos los 200 metros de altura, y como les dije, la presa de Aguamilpa fue la muestra de que a nivel mundial era perfectamente factible construir una presa de 200 metros de altura. Aguamilpa tiene 187, el Cajón 189. Y ya empezamos a pasar la frontera de los 200 metros. Habían dudas de que si la cara de concreto iba a tronarse, iba a romperse, iba a comportar adecuadamente, y las dudas fueron justificadas. Ahorita vamos a ver algunos sucesos que pasaron en diversos países del mundo que se llenó de dudas la ingeniería mundial y la ingeniería, más que la ingeniería financiera, los señores dueños del dinero que dan la lana para estas obras. Entonces, sí hubo un problema, pero bueno, todo este desarrollo desembocó en que el mundo llegamos juntos a ser Shibuya, ¿sí? Y hoy en día hay alguna que otra presa en el mundo occidental relativamente alta, pero el desarrollo importante de presas altas, muy altas, de enrocamiento con caras de concreto, solo lo tienen los chinos. Hoy en día solo son los chinos, no hay más. Nadie más está haciendo presas altas. Yo no dudo que por ahí aparezca de repente algún grupo importante en la India. No dudo que aparezca de repente algún grupo importante en Asia. Pero a fin de cuentas, todo lo que es América, América Latina, Estados Unidos, no están, no estamos construyendo ya presas de enrocamiento con cara de concreto de más de 200 metros. Ahorita, como les digo, Santa María está en construcción, tiene 130 metros de altura. Se están construyendo dos en Argentina con 140, 150 metros, pero el hecho de tecnológicamente ir a presas de más de 200 metros, nada fácil. Entonces, esto es la gráfica que les había yo mostrado en clases anteriores, cómo vino todo el desarrollo, como Foz do Arella, Alto Chincayá, Foz do Arella y Aguamilpa fueron las presas más altas del mundo en su tipo y fueron y marcaron época, ¿no? Y luego empezamos a hacer en los años 2000, fines de los 90, principios de los 2000, varias presas más, el Cajón, Barragán, de Bacún, La Yesca, y rompimos el récord con Shibuya. Pero a fin de cuentas, todo lo que viene con los chinos. Rumei, Basha, Chiaxia, viene alguna que otra en África que sí va a tener más de 200 metros de altura, pero lo fuerte viene hacia China. Shibuya ahorita está construida, usualmente también los chinos tienden a exagerar porque hacen una abundante instrumentación de sus presas, miden y cuando van a los simposios, a los eventos, a los congresos, difunden, pero luego difunden mentiras, o por lo menos no dicen toda la verdad. Y entonces, según ellos, Shibuya se comportó muy bien, pero tuvo 2,48 metros de asentamiento. Eso no está bien. Eso no es lógico. En una presa que tengan ustedes el 1%, un poquito más del 1%, no es correcto. Y entonces, sí tuvo algunos problemitas de comportamiento del Shibuya, pero tienen un proyecto que se llama Xiaxia de 257.5 metros de altura. Esta va a ser el enrocamiento cara de concreto más alto del mundo. Están pensando en que Noshadú, enrocamiento con un núcleo de arcilla, según ellos, ya rebasaron los 261 metros nuestros de Chicoacén con esta, ¿sí? Lo que, insisto, que les dije en clases pasadas, lo que no dicen es que se asienta y entonces esto baja de 261, pero están pensando hacer Xuanjiangku,
de 314 metros de altura. Las dos presas más altas del mundo ahorita son Rogún y Nurek, que tienen 305 y 317 metros de altura. Tienen todavía otros proyectos más: Gushui de 240 metros, Sijá de 257, este ya lo vimos, es ese, Xiaxia, me falta aquí ponerle, Rumei de 315 y Magi de 280. Gracias. Acaban los chinos de inaugurar la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, después de Tres Gargantas. Es esa. Por mucho tiempo, por muchos años, hay una disputa muy interesante entre chinos y brasileños. Brasileños, paraguayos en el Paraná hicieron Itaipú con 14,000 megawatts instalados, y los chinos hicieron Tres Gargantas con 22,400 megawatts instalados. Y entonces, en años abundantes de lluvia, han estado viendo quién genera más. Y por varios años estuvo Itaipú liderando 101.3 terawatts hora. Y de repente, bueno, no de repente, el año pasado, que fue muy abundante en China, ya los pasaron con 101.8, o sea, ya pasaron los chinos. Ahorita, en este momento, el récord lo tiene China. Pero a fin de cuentas, ya tienen presas, los chinos tienen, la nueva que acaban de hacer tiene 16,000 megawatts. O sea, son presas brutales. Y aún así, hoy en día, jóvenes, hay una bronca mundial por la energía. Brutal. Y ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿y China qué problema tiene? Pues si tiene un montón de recursos. Sí, el problema es que en China la electricidad la regula el Estado, no los privados. Y entonces el Estado fija el costo del megawatt hora más alto. Y China por muchos años ha estado generando casi el 70% de su energía con carbón. Y entonces, China no suscribe los acuerdos de París, los acuerdos de Escocia que vienen ahora, no los suscribe porque contaminan un montón. Y entonces, ahora han tenido el problema que hubo una disputa comercial muy fuerte China-Australia, y se empezaron a sacar la lengua y enojar. Y entonces el principal proveedor de carbón de China, imagínense China, nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, los chinos tienen casi 12 millones de kilómetros cuadrados, importan una gran cantidad de carbón de Australia. Entonces los australianos les dejaron de vender carbón. Entonces China tiene un problema de que no puede generar al tope con el precio que le marca el gobierno. Y entonces le dicen a los dueños del gas natural de China, generen con gas natural, y estos cuates dicen no, porque al precio que tú me topas, gobierno, al precio que tú me pones como máximo, no me da, no es negocio para mí. Y entonces están teniendo un racionamiento energético importante en la China. Y algo similar pasa en Europa. Doña Angela Merkel dijo, después de Fukushima, dijo ya aquí en Alemania, nosotros ya no vamos a construir ni generar con plantas de energía nuclear. Y tampoco queremos en un momento dado plantas contaminantes. Pero empezó a pasar tiempo, acuérdense que Fukushima fue 2011, y a los políticos, como a las personas, a las sociedades, a las instituciones, hay una prueba muy fuerte en la vida, que es la realidad. La realidad acaba poniendo en su lugar al que actuó bien, al que actuó mal, al que hizo una política correcta, una política pública correcta para su pueblo, al que no la hizo.
los acaba poniendo en su lugar, nos acaba poniendo en su lugar. La realidad es cruel, ¿eh? Es cruel, es terriblemente real, es terriblemente un juez inexorable, ¿no? Cada quien, a fin de cuentas, tiene lo que se merece, ni más ni menos. Lo que siembra el día de mañana es lo que cosecha, ni más ni menos. Hay gente que ustedes conocerán que son extraordinariamente aborazados, abusivos. Créanme, esos el día de mañana acaban mal. Entonces, ahí, que les voy a decir de su comportamiento, pero ustedes sabrán quién es. Ahora sí que dime con quién andas, te diré quién eres, quiénes son sus amigos, quiénes no. La, 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 la UNAM en ese sentido es maravillosa, ¿no? Nos muestra toda la gama de posibilidades de gente que tiene, que no tiene recursos, de gente que la única distinción importante es lo que sabe, lo que conoce. A mí me tocó ser compañero de dos de los alumnos de Gortari, que estaban en la UNAM. De hecho, Carlos Salinas de Gortari, que para mucha gente es un ser despreciado, para mucha gente lo han vilipendiado así durísimo, pero si no fuera por ese señor no viviríamos como vivimos en México hoy. No tendríamos el tratado de libre comercio, no tendríamos la posibilidad de tener una aceptación de una industria bien hecha, en la que es muy reconocida la mano de obra, lo hecho en México está bien hecho, y es muy reconocido. En Estados Unidos, el mercado americano dice, yo no compro coches ni de Argentina ni de Brasil, son malos. Y los de la India tengo mis dudas. Pero mexicanos compran todo, ¿eh? Y compran las plasmas de sus aviones, los refrigeradores. Tenemos una mano de obra muy bien hecha. Ellos aceptan la construcción de nuestra mano de obra y lo que hacemos. No, no cómo administramos, ¿eh? Ahí sí nos critican con todo, pero cómo somos para construir, para ellos es verdaderamente interesante en todo su proceso y en todo lo que hacemos. Pero a fin de cuentas, todo toda esta perorata, todo esto que les comento, es que México hoy en día se posiciona a nivel mundial bastante bien porque tenemos un tratado de libre comercio con uno de los países o el país más poderoso del mundo, con un bloque, con una expectativa de crecimiento brutal y que a fin de cuentas pues nos subimos al camión, ¿no? Nos subimos a ese proceso y se genera una estabilidad y una economía razonablemente aceptable en comparación con otros países. Argentina, Brasil, otra vez, no tanto Chile, ¿no? Pero Perú, son países que están más sujetos a vaivenes, ¿no? Nosotros tenemos una sólida salida de todo lo que hacemos, de todos nuestros productos. Entonces, todo esto viene, jóvenes, porque lo que les decía, ¿no? O sea, con el tiempo las cosas alcanzan su lugar, en un momento dado los países alcanzan su lugar y nos alcanza lo que somos, cómo actuamos y cómo decidimos. Por ejemplo, ahorita todo el proceso que tuvimos de tanta agua en el país, ¿sí? El promedio de almacenamiento que estamos teniendo en todas las presas es algo así como cerca de 90,000 millones de metros cúbicos. Pero pasaron por los vertedores 235,000 millones de metros cúbicos. Y de esos, 100,000 se fueron directo al mar. Y el resto, 130,000 aproximadamente, 135,000, escurrieron por los vertedores. Entonces, la gran satisfacción que a mí en lo personal me queda es que a mí me tocó diseñar, construir y operar muchas de las presas que ahora estuvieron funcionando.
estuvieron funcionando con cargas extremas, con llenados importantes, estuvieron funcionando 24 horas, meses continuos, todas las casas de máquina, y funcionaron bien. Entonces, quiere decir que sí somos capaces de hacer una infraestructura que responda a las necesidades del país. Si tuviéramos una estructura hidráulica deficiente, mala, estaría lleno el país de broncas, ¿no? Ustedes me dirán, ¿pero qué le pasa? Si ahí está Tula, ¿no? Ahí está la bronca que hubo en Tula y se murieron 14 gentes. Yo ahí me defiendo, totalmente me defiendo. Tula está en las afueras de la salida de la Ciudad de México, donde llega ahí el TEO y el TEC, el túnel emisor oriente es el TEO y el túnel emisor central es el TEC. Y llegan a sacar 170, 200 metros por segundo en un evento de intensa precipitación en el valle. Luego está pegadito una presa que se llama Requena, que en un momento dado tiene un vertedor controlado y un vertedor libre. Entonces sí es factible manejar la presa Requena con el vertedor controlado, pero no crean que mucho, pues el vertedor libre impone su escurrimiento, pero ahí pasan, o ahí pasaron, este 6, 7 de septiembre, pasaron del orden de 100, 120 metros por segundo, o sea, ya llevamos 300. Teo más Tec más Requena son 300. Y luego hay un río que se llama el río Tutla, que entra hacia el centro de la ciudad de Tula. Ese río traía del orden de 130, 150 metros cúbicos por segundo. Póngale 130, son 430 metros cúbicos por segundo. Y todavía aguas abajo, hay otro escurrimiento, salado que en un momento dado, en total, sobre Tula habían 600 metros cúbicos por segundo. Ya había pasado algo similar. Ya en el 2015, la Conagua había emitido una licitación y había dicho, oye, hay que abrir la capacidad del río Tula. Al río Tula le caben ahorita 230 metros cúbicos por segundo. Se presentaron 600 jóvenes. Entonces, ya se había dicho, oye, no cabe el agua, en vientos extremos no cabe el agua. Se sacaron y se hicieron las licitaciones, se echó para adelante el proyecto y entonces la sociedad civil, los ambientalistas recalcitrantes, que yo creo que, sí, es que ahorita platicamos el tema, pero bueno, los ambientalistas recalcitrantes convencieron a los demás y a jueces y a gente que en un momento dado no teníamos que entrar al río Tula. No debíamos tocar sus aguahuetes y sus árboles y no debíamos tocar las casas que ya se habían metido al cauce del río y teníamos que estar afuera. Y entonces se trató de continuar la obra hasta que llegó un momento en que hubo violencia. Ya vieron balazos, sacaron la gente, las empresas se salieron, se salieron también por órdenes de Conagua, o sea, no vamos a ir a exponer a la gente. Y se quedó el río Tula con 230 metros cúbicos por segundo de capacidad. Un evento como estos, que tiene un periodo de retorno de 60 años, pues lo iba a inundar. Era inevitable que lo iba a inundar. Iba a suceder. El río Tula tiene una serie de hospitales en el cauce, una serie de hospitales, una serie de puentes en el cauce, que además la gente dijo, no, este puente es muy viejito, no lo toques. ¿No? Entonces, de veras, uno tiene que tener la conciencia, no toquemos el puente, pero digo, es claro que existe, pues háganlo más grande, pasen el río por otro lado, ¿no?
dejen pasar el agua, pues el agua no la pueden detener. Y a eso, jóvenes, échenle que para colmo de males, la, el Seguro Social puso un hospital pegado al río. Eso sí es el colmo de males, porque lo que les decimos a la gente del Seguro Social, oye, México tiene un sistema, tiene un análisis para los casos extremos de eventos naturales que se llaman los atlas de riesgo. Los atlas de riesgo son documentos, estudios de análisis que muestran y son elementos, vamos, que son de envidia en muchos países. O digamos, diciendo de otra forma, pocos países tienen atlas de riesgos como los nuestros. O sea, nosotros somos capaces en Internet, en una sentada, ustedes pueden ver si quieren construir algo, si una zona es susceptible de tener un sismo de alta intensidad, si es susceptible de tener una inundación importante o si es susceptible de tener avalanchas, vamos, los atlas de riesgo lo dicen. Entonces, el Seguro Social se mete en una zona que está pegado al río, en medio de la zona de la mancha de inundación que el atlas de riesgo lo dice. O sea, la autoridad del Seguro Social no debió haber hecho eso. Pero, vamos a suponer, ya se hizo, ya se metieron, ya entraron. ¿Saben qué? Todos los hospitales tienen que tener una planta de emergencia y todos los hospitales tienen que tener un sistema de evacuación. Yo creo que por lo menos el encargado de la infraestructura de los hospitales de Seguro Social debió haber dicho, oigan, cuidado, estamos en una zona susceptible de inundaciones, por lo menos hagamos un simulacro y por lo menos juzguemos, revisemos si la planta de emergencia de energía lo pongo en el sótano o la pongo en la azotea. En algunos casos se necesita arriba, en algunos casos se necesita abajo y en algunos casos se necesitan dos. Y eso no se hizo. La planta de emergencia la pusieron en el sótano. Cuando vino la inundación, bueno, dejó de funcionar la planta de emergencia. La planta de emergencia son motores diésel que se echan a andar y tienen una temporalidad. Viene el agua, pues se lleva el tren. Y entonces no hubo energía. Ya no hubo cómo atender a 14 personas. Lamentable, lamentabilísimo el hecho de que la gente tuviera que morir porque no había energía. Pero es una responsabilidad de Conagua. O sea, Conagua tenemos la responsabilidad de decir, oye, ¿cómo manejas? ¿Qué sucede? Te aviso, ahí vienen las aguas, pero ahí me regreso a lo que la sociedad civil hace. En aras de que no toques mi tierra, no toques mi pueblo, no pases por aquí, no quiero que hagas una presa. En aras de eso, la gente sale, argumenta, en mi opinión, a veces de manera insuficiente y en ocasiones demasiado a lo tonto, y en un momento dado convence a las autoridades judiciales en otras ocasiones, y de repente viene una orden de un juez que ni idea tiene de cómo está el riesgo en las poblaciones, y manda oficios de suspensión y manda, la obra ya no se hace más. Sí, a esos cuates, esos güeyes hay que meterlos a la cárcel, ¿eh? Esos son los que ocasionan que se muera la gente. A mí me tocó en el 2015 promover con todas las ganas de hacer un proyecto en Nayarit, un proyecto que se llama Las Cruces, sobre el río San Pedro. Van 3 huracanes que pegan en el San Pedro. 3 huracanes con gastos arriba de 9,000 o 10,000 metros cúbicos por segundo que afectan a las ciudades de Tuxpan y a toda la zona baja del San Pedro.
que toda la gente que tiene sus cosechas, que tiene sus seguros, que siembra, pierden todo. Se quedan absolutamente bajo el agua. Y la bola de bueyes, Gabriel Cuadri, Enrique Ochoa, la bola de gentes que en un momento dado dicen, no, aquí no se tiene que hacer una presa, este es el último río virgen del país. Mentiras. En el río San Pedro, la Conagua tiene 6 presas construidas. Entonces, son sitios donde se tiene que construir infraestructura para ayudar a la población. Y eso, jóvenes, a ustedes les toca el día de mañana tomar esas estafetas. O sea, a fin de cuentas, no se trata de pasar por encima de alguien porque a mí se me da la gana. Veamos lo que se necesita. Hagamos una sustentabilidad estudiada, analizada, revisada, con ética, con principios, pero a fin de cuentas ayudemos a que la gente viva mejor. A que no es que cada que se le ocurre a la madre naturaleza mandar un huracán, se van a volver a inundar en Tabasco, se van a volver a inundar y van a volver a perder todo. Oye, hagamos algo como ingenieros, hagamos algo, por Dios. Y esa conciencia es la que ustedes, como jóvenes ingenieros, el día de mañana se tendrán que sumar a la de los viejos ingenieros para tratar de que verdaderamente se haga algo. Algo importante, algo trascendente, que se modifique la infraestructura. No es posible pensar que el día de mañana, oye, hay un problema grave de abastecimiento de agua en la ciudad, ¿no? Y ahí nos estamos peleando por 3 pozos y 275 litros por segundo. Por Dios, esta ciudad necesita un cambio sustancial. Ese cambio sustancial tendría que venir con fuentes nuevas de meter 10, 15 metros cúbicos por segundo de agua adicional, forzosas, obligatorias, con tratar y reusar el agua. Hacer líneas moradas que se llaman, que son tratamientos primarios, secundarios, de que esa agua tratada se usa para todo lo que es en un momento dado todo lo que son los procesos industriales. Y eso, jóvenes, no se hace más que con infraestructura, con obras. Entonces, prepárense, algunos de ustedes diseñarán, algunos de ustedes planearán, algunos de ustedes construirán, algunos de ustedes harán todo eso y más, y les tocará ser hasta funcionarios como me ha tocado. A mí les ha tocado a otros, y algunos de ustedes serán empresarios. Qué bueno, felicidades. Pero hagamos juntos lo que el país necesita. No dejar que unos cuantos por sus calzonzotes o porque así se les da la gana no se hagan las cosas. No, aquí no pasas, la carretera aquí no pasa. Ya se con quiera. No, espérate. A lo mejor tampoco es que pase a fuerza, ¿no? Pero a fin de cuentas, que pase. Decía Barry Cook en el año 2000, año en el que se le hizo un sentido homenaje a todo su conocimiento y su experiencia, que las presas de enrocamiento con cara de concreto resultan apropiadas y que se puede predecir un desempeño adecuado para una presa de 300 metros de altura con casi todos los tipos de roca, suave o dura, basado en la extrapolación razonable de mediciones de presas existentes. ¿Qué significa, muchachos, pasar de 200 a 300 metros de altura? Si nosotros tomamos un sitio, una boquilla, en el que tiene un cierto ancho, B grandota, uy, eso es B grandota, y tiene un cierto ancho promedio B chiquita.
A este vamos a ponerle B1, y es el de 200 metros. Nosotros en el mismo sitio queremos hacer una presa de 300 metros. A los 300 metros, B1 crece a B2 y el B1 chiquito puede quedar igual, pero el B2, perdón, crece significativamente. Entonces, acuérdense que el empuje hidrostático se mide o se calcula como el empuje igual a gamma H testada por el área. Esa es la ecuación general para la hidrostática. Aquí la parte fundamental es que ustedes recuerden, por favor, gamma es el peso volumétrico, H testada es, bueno, A es el área expuesta, ¿sí? Si estos anchos, si esta presa está inclinado, es el área inclinada expuesta, no es el área en el plano vertical, es un área inclinada. O sea, inclinada, es el área expuesta, ¿sí? Y ustedes pueden calcular un empuje hidrostático, por ejemplo, en orificios, en un plano inclinado donde aquí tengan, por ejemplo, una compuerta. Entonces, el área expuesta va a ser esta área. Y la H testada como concepto, ustedes recordarán de su clase de hidráulica, es la profundidad entre la superficie libre del agua y el centroide geométrico de la compuerta que están analizando. Entonces, si nosotros estamos revisando esta compuerta, en un momento dado tiene que ser al centroide de la compuerta, la H testada es vertical. La H testada no es nunca inclinada, es la medida vertical a la profundidad analizada. De hecho, la H testada por el área, como ustedes recordarán, se convierte en el momento estático de una sección analizada, de una sección estudiada. Entonces, con 200 metros de altura nosotros tendríamos gamma H testada por el área y la H testada sería el centroide de la parte inclinada, que son estos 100 por el 1.4 de la altura de 200, que es la mitad de 280, y por un 500, que es el promedio de los anchos. Entonces, el empuje hidrostático, insisto, la H testada es la profundidad de la superficie libre del agua a la mitad, en forma vertical, a la mitad de la superficie expuesta, que es este 100. Y este 240 vendría siendo, con 200 metros de altura, ¿sí? Si esto es 1.4, entonces estos son 280. 1.4 por 200 son 2 por 4, 8. Y 2 por 2, 4, perdón. 480 metros. Es el cateto. Y la altura son 200. Entonces, el área expuesta es esta, la hipotenusa. Y eso les da 344. ¿Sí? El empuje hidrostático de una presa de 200 metros de altura les da 17.2 millones de toneladas. 17.200.000 toneladas. Pero si vamos a 300 metros de altura, el empuje hidrostático pasa a ser ahora 50 millones de toneladas. O sea, son 3 veces más grande. Vamos a tener sobre el centroide de estar inclinada, sobre este talud con su cara de concreto, en lugar de tener una resultante de 17 millones de toneladas, la vamos a tener de 50, de 51, 17 por 3 son 51 millones de toneladas. Ese empuje es el que tiene que en un momento dado resistir el enrocamiento, ¿sí?
el enrocamiento que está aquí abajo va a tener que resistir ahora 50 millones de toneladas. Va a tener que resistir la carga axial y el esfuerzo cortante que provoca ese empuje, lo va a tener que resistir completamente y lo va a tener que resistir en cuanto a su deformación la cara de concreto. ¿Sí? El enrocamiento se va a deformar y entonces la cara de concreto tiene que en un momento dado deformarse con el enrocamiento. Entonces la losa debe de aguantar la deformación de un empuje que ahora es el triple, es 300 veces más significativo. Y evidentemente estaría el efecto del sismo y el efecto de la solve. Y entonces, este empuje, ¿qué significa en cuanto a deformaciones en las losas? ¿Qué significa en cuanto a esfuerzos de compresión en el enrocamiento y a los esfuerzos de tensión en el enrocamiento? Hay que considerar que además los mejores sitios geológica y topográficamente ya están escogidos y que no necesariamente vamos a tener todavía condiciones óptimas. Obvio, hay que saber qué pasará si se presenta el sismo máximo probable. ¿Qué pasa si se presenta el sismo máximo creíble? Y entonces aquí hay un planteamiento que yo se los estoy mandando en el artículo de las presas de enrocamiento, que es el hecho de que, en mi opinión, tendríamos que estar haciendo numerosos experimentos con cámaras triaxiales gigantes para simular los esfuerzos reales a los que se verá sometido un enrocamiento seco, si estamos hablando de enrocamiento con cara de concreto. Si estamos hablando de enrocamiento con núcleo de asfalto o con núcleo de arcilla, tendría que ser obviamente el enrocamiento sumergido. Y aquí hay una pregunta clave. Hoy en día mucho del comportamiento futuro del enrocamiento se hace con base en probetas de 10 a 15 centímetros. Se prueba cuánto se deforma, qué carga axial soporta y qué esfuerzo cortante aguanta. Entonces, ¿es suficiente esa probeta para extrapolar en la gran masa rocosa? Yo digo que no. Por eso yo planteo en el artículo, en ese que les mandé, que en un momento dado habría que retomar las cámaras triaxiales gigantes. El problema grave que tenemos ahorita es que nuestros países, América Latina, Europa, mismo Estados Unidos, ya no estamos en la carrera de construir las grandes, las enormes presas de enrocamiento. Entonces, difícilmente veo yo que alguien pueda meterle lana y habría que pensar en que encontrar respuestas a esto habría que asociarse con los chinos, buscar información de lo que ellos hacen. Hay un instituto de los recursos hidráulicos en China que tiene a su cargo todo el diseño de estas presas y entonces habría que revisar incluso si las cámaras triaxiales gigantes que hoy en día ya no operan se pueden volver a echar a andar y si valdría la pena simular estos grandes enrocamientos. Barry Cook en ese año 2000 dijo que para presas futuras de gran altura habrá que tomar en cuenta detalles más prudentes con el material semipermeable directamente por debajo de la cara de concreto, que es el que yo tanto les he comentado que en el cajón se colocó aquí de 3 metros y que en la yesca se colocó con un esparcidor de 6 metros. Vean el tamaño del esparcidor. Estos fueron 6 metros. Aquí está el enrocamiento y aquí está el concreto plástico de la bordilladora. Vamos a ver en la próxima clase incidentes y vamos a ver cuál es la zonificación con detalle en este tipo de presas. Me decía
la maestra Claudia López Fuentes, que en un momento dado algunos de ustedes, muchachos, le habían pedido poder revisar algunos ejercicios. Amablemente me dice Claudia que tiene ejercicios hechos. Si gustan, la clase del viernes, ella amablemente les ofrece, ¿no? Nos ofrece el poder compartir con ustedes esos ejercicios, porque acabando el tema de presas de embocamiento con cada completo y un ejercicio de su aplicación, vamos a ver un poquito la evolución que se han tenido en el diseño de vertedores, y hay que hacer ejercicios del diseño de vertedores con el cálculo de perfiles, con la estimación de velocidades máximas, con la estimación de velocidades de cavitación. Entonces van a ser extraordinariamente útiles estos ejercicios que ustedes piden frecuentemente que se repitan, y yo insisto en también dar este tipo de clases como las de hoy, porque a fin de cuentas no dejan de ser clases que significan cultura técnica para ustedes y que son absolutamente necesarias. Entonces, si me lo permiten, el día viernes la maestra Claudia los convocará para la reunión de ejercicios, y el lunes continuaríamos y terminaríamos ya el tema de presas de embotamiento para entrar a ver el diseño de vertedores. ¿Algún comentario? Les ofrezco otra vez una disculpa por la demora de la